Chicos, ¿cómo les va? Acá estoy compartiendo con ustedes un video explicándoles un poco aquellos textos que recibieron, que fueron subidos en Classroom esta semana. Con los chicos del B algo pude avanzar, así que será como digamos una revisión de lo que ya vimos antes. ¿Sí? Con los de la A serán conceptos nuevos, pero bueno, la idea es aclarar y unificar algunos contenidos para que vayamos juntos. La primera diapositiva que ustedes están viendo ahora hace referencia a dos conceptos claves o herramientas que nosotros vamos a manejar en la asignatura este año. ¿Sí? Estos conceptos son alternancia pedagógica y plan de búsqueda. Las definiciones las pueden ver o las deberían ya haber leído en el texto que les mandé, fueron extraídas del diseño curricular de la materia. Capaz que a ustedes les suene con un vocabulario muy técnico, ¿sí? Muy académico, por eso mi idea era explicárselas un poco. La alternancia pedagógica hace referencia a todos aquellos espacios nuevos de formación que nosotros, o ustedes mejor dicho, pueden tener este año. Obviamente las circunstancias son particulares en la actualidad y capaz que no los podamos materializar en alguna acción concreta por ahora, pero a lo largo del tiempo, si Dios quiere, vamos a poder llevar adelante algunas de las prácticas que teníamos estipuladas para este año, como las pasantías o los cursos, y ustedes van a poder resignificar ese concepto. La alternancia pedagógica habla de buscar espacios alternativos de formación, a buscar personas que nos vayan a enseñar que sean distintas a las que habitualmente nosotros estamos acostumbrados, a buscar tiempos de formación distintos, ¿sí? Es decir, salir de las paredes de la escuela y aprender del mundo que nos rodea, ¿está? Sencillamente este vendría a ser el núcleo conceptual de este concepto. Con respecto al plan de búsqueda, acá me voy a detener un poquito más porque es un concepto que vamos a manejar prácticamente hasta julio. Plan de búsqueda incluye dos palabras claves. Una es plan y otra es búsqueda. Búsqueda, empiezo por este lado, habla de una incertidumbre, algo que no es concreto, algo que tengo que alcanzar, ¿sí? Pero a su vez va acompañado de algo que me va a permitir a mí, o a ustedes, mejor dicho, armar algún camino, armar un mapa, utilizar algún tipo de guía que les permita bajar la incertidumbre, no sé si alcanzar la total certeza, pero sí disminuir la incertidumbre, las dudas de todo aquello que nos rodea y sobre todo con perspectivas al futuro, ¿sí? Digamos, son dos palabras que van juntas, que una habla de la duda, de lo que me va a llevar a cuestionarme un montón de cosas, pero a su vez la palabra plan nos indica un camino, un recorrido que nos va a facilitar digamos, la consecución de una certeza o el alcance de una certeza. Es muy importante que rescatemos que para que yo pueda tener un plan y que ese plan sea eh, efectivo, sea útil, yo voy a necesitar de algo que me va, digamos, a servir, ¿cómo les puedo decir? Que me va a servir de una forma extraordinaria en la disminución de mis certezas. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué elemento me va a servir a mí para tomar una correcta decisión? ¿Qué elemento me va a servir a mí para disminuir mi búsqueda, mi ansiedad? Esto es justamente la información. Durante todo este trimestre la idea es ir recolectando, recopilando distintos datos, distintos tipos de información para disminuir lo que es la incertidumbre, perdón, y aumentar la certeza. El segundo cuadro que ustedes están viendo ahora ahí en pantalla habla de la interrelación que se establece entre estos conceptos, ¿sí? Fíjense que está unido por flechas, cada una de las flechas forma parte de un círculo, es decir, que no tenemos un inicio, ¿sí? Esto es un proceso que se va retroalimentando. Yo para explicarles empezaría por aquel cuadro que habla de, o aquella flecha que señala el cuadro de actividades motivadoras y generadoras de interrogantes, que es un punto esencial a partir del cual nosotros podemos empezar a cuestionarnos, ¿sí? Que nos va a permitir enfocarnos en este plan de búsqueda, ¿sí? Ir tomando elecciones, investigando el terreno,
¿sí? Averiguando qué es lo que sucede alrededor para después poder decidir qué tipo de práctica educativa íbamos a nosotros a elegir. Las prácticas educativas de este año, como ya dijimos, son 5, de las cuales una es obligatoria, que es el microemprendimiento escolar, y las otras 4 son electivas, ¿sí? Por el momento están suspendidas, como alguno de ustedes me preguntó la otra vez, pero esto no quita que a lo largo de lo que quede del año escolar podamos llegar a materializarlas. Y después, digamos, tenemos como un último paso, siempre y cuando lo tomemos desde la perspectiva que yo les hablo ahora, de comenzar desde actividades motivadoras y generadoras. Y acá me gustaría detenerme en el concepto de resignificación, ¿sí? De la teoría en la práctica. Yo creo que me gustaría ser abogado, yo creo que el año que viene no voy a estudiar, sino que me voy a dedicar a trabajar, ¿sí? Son todas ideas, son todas cuestiones que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero no dejan de ser una expectativa, ¿sí? Mientras mayor información nosotros tengamos y podamos concretarla, visualizarla y materializarla en algunos aspectos concretos, menos incertidumbre vamos a tener, como les dije hace un rato, por lo tanto, vamos a resignificar nuestra propia experiencia a partir de eso. Ustedes escucharon a los chicos que hablaron de en la presentación de las pasantías la otra vez, y algunos de ellos, en este momento no recuerdo cuál de las chicas dijo eso puntualmente. Me di cuenta que no me gustaba o que no quería o pensé que era tal cosa trabajar de cualquier profesión u oficio, y en realidad no es lo que yo quería para mi vida. Entonces esa resignificación adquiere un valor muy importante en esta etapa de sus vidas, porque es ahora y no de acá a 5 años, cuando ustedes ya llevan adelante una carrera o ya están trabajando o ya tienen orientado algún perfil vocacional que no era el que esperaban. El próximo cuadro que quería aclararles tiene que ver con esta diapositiva que les muestro sobre el contenido y cómo se van relacionando las cuestiones que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de toda la currícula de FBT, desde tercer año hasta sexto, ¿sí? Fíjense que las relaciones que se establecen en ese cuadro terminan en estas prácticas educativas, que vuelve a hablar de la socialización de las experiencias, la resignificación y la evaluación. Habla de los espacios de alternancia, sí, pero como fin. Fin me refiero no como objetivo, sino como finalización del proceso. Esto lo van a poder ustedes evaluar con suerte a partir del mes de julio, ¿sí? Si Dios quiere y todo nos acompaña, vamos a poder llevarlo a la práctica. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir investigando, vamos a ir buscando información que nos permita analizar los distintos ámbitos de trabajo y educativos que se nos ofrecen, ver qué realidad existe en nuestro país, cómo está compuesta, los distintos elementos que nos van a ayudar a entender todo lo que es el mundo social y productivo. Y a su vez van a hacer ustedes, en forma individual, ese trabajo de introspección que tiene que ver con aquel reconocimiento de actitudes y aptitudes propias, ¿sí? Valoraciones personales y sobre todo cuestionarse concretamente aquellos aspectos de su proyecto de vida individual y personal. La última diapositiva, y con esto ya los dejo, tiene que ver con qué camino quiero elegir en un futuro. Para eso es importante que en este análisis de la realidad socioocupacional que yo les decía hace un ratito, tengamos en cuenta algunos aspectos que no podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, cuestiones vinculadas al trabajo decente. Muchas veces, sobre todo cuando somos muy jóvenes, dejamos de lado aspectos vinculados a nuestros derechos laborales, pero que a la larga nos van a terminar perjudicando, ¿sí? Y volviéndonos más vulnerables. Entonces, conocer cuáles son nuestros derechos, qué es un trabajo decente, cuáles son sus implicancias, es muy importante para ustedes, ¿sí? Como personas ahora y a lo largo de toda su vida. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser visto como un elemento que dignifique a la persona. ¿Tá?
Entonces, si a ustedes no recuerdan lo que vimos en tercer año, me piden y lo volvemos a ver. De todas formas, en el archivo que les pasé sobre buscar trabajo, están enumerados todos los derechos que tiene un trabajador que está en blanco, un trabajador formal, y que una persona tiene derecho a reclamar a su empleador. La parte que sigue de empleabilidad, reconocimiento de actitudes personales, como les dije hace un rato, es un camino individual y totalmente personal. Les va a llevar tiempo, a algunos les será más fácil, a otros más complicado, pero es un autoconocimiento que tienen que exigirse ustedes, ¿está? Y después la parte de inclusión social, educativa y laboral tiene que ver con todo lo que son las ofertas, las posibilidades de acceso a las cuestiones formativas, ¿sí? Formativas no solo en cuanto a una carrera universitaria profesional, sino también de ocupación o de oficio. Para ello, y volviendo a lo que había dicho al principio, lo más importante es tener información. ¿Información de qué? Información del contexto que me rodea, y no solo desde el punto de vista académico o, digamos, de formación profesional, sino también analizar cuál es la situación social, política, económica que vive mi país en días como hoy, cuáles son los aspectos también vinculados a la salud que pueden llegar a impactar en mi futuro profesional o laboral o socioocupacional, ¿sí? Tengo que tener en cuenta también que cuáles son los distintos tipos de trabajo que existen: trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial, personal eventual, ¿sí? Mientras más conozca, más posibilidades voy a poder tener yo de elegir lo que quiero para mi vida, o que sea lo más acorde posible a mi proyecto de vida personal. Y después, en el primer cuadro abajo a la izquierda, ustedes van a ver que habla de las dimensiones. Nosotros en tercero vimos las dimensiones del trabajo. Si no las recuerdan, un breve repaso básicamente tiene que ver con aquellas cuestiones sociales: trabajo solo, trabajo en vínculo con otras personas, con cuántas, sé trabajar en equipo, prefiero ser jefe, prefiero que me den órdenes, puedo atender al público, ¿sí? El trabajo es una actividad individual que desarrolla el hombre, pero en una sociedad. No soy yo solo trabajando, sino que siempre trabajo con otros y para con otros. La cuestión jurídica tiene que ver con toda esta reglamentación legal que les decía hace un rato. Las cuestiones técnicas y tecnológicas tienen que ver con las habilidades que uno tenga para el manejo, por ejemplo, de herramientas informáticas, de herramientas de trabajo, de cuestiones de producción, por así decirlas, y me detengo con estas dos últimas que para mí son las más importantes: la económica y la psicológica. Ustedes ya en su trabajo anterior respondieron a la pregunta qué significaba para ustedes el trabajo, y muchos hicieron hincapié que era una fuente de ingresos que les permitía satisfacer necesidades. Eso no está mal, porque el trabajo, de hecho, ese es el concepto teórico del mismo, que el trabajo es una actividad propia del ser humano que le permite satisfacer necesidades, pero no me gustaría que se queden solo con la idea de que es una fuente de ingresos materiales y económicos. Y acá quiero que lo relacionen con la dimensión psicológica del trabajo. El trabajo tiene un valor que da dignidad al ser humano, ¿sí? Yo puedo ser la persona más rica del mundo, pero si yo no estoy conforme, contenta con la actividad que desarrollo, es muy probable que no me vaya a desarrollar como persona. La cuestión psicológica, entonces, o el aspecto o la dimensión psicológica, es uno de los puntos más relevantes a tener en cuenta cuando yo proyecto mi visión a futuro. Me gustaría que repasen el concepto de proyecto de vida, que seguramente ya lo han visto con la profesora Domenino, y se planteen, ¿sí?, las próximas decisiones a futuro en base a ese concepto de proyecto de vida, y no al concepto, o no, digamos, desde una perspectiva económica o material. Bueno, eso es todo por ahora. Les voy a dejar una actividad para que vayamos avanzando con el trabajo conjunto de la profe Domenino, y cualquier duda me escriben por WhatsApp. Nos vemos.